Muy bien, vamos a hacer el repaso de los temas del segundo semestre, del segundo parcial. Lo que estamos viendo ahora es el temario general. Empezamos con los personajes del Caballero Inexistente y sus secciones principales. Bueno, un 40% del examen va a consistir en la novela del Caballero Inexistente, así que es importante que la hayas leído perfectamente y no es necesario que la releas. Para la gente que me está preguntando, no es necesario que lo hagas, que repases las acciones principales y los personajes principales, ¿sí? De alguna manera tienes que saber diferenciar entre Rambaldo, Turrismundo, saber quién es la narradora, ¿sí? A qué personaje se conecta, cuáles son las características de Aguilulfo, ¿sí? Bueno, en fin, Urdulú, todos los personajes de El Caballero Inexistente tenemos que tenerlos claros. Eso es algo básico para sacar una muy buena calificación en este examen del segundo parcial. Otro elemento también a tomar en cuenta es el concepto de lengua, dialecto y jerga y argot, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes pueden ubicar ese tema en su capítulo 3 del ebook. Ahí pueden encontrar la definición de cada uno de estos conceptos. Lengua, bueno, pues es el sistema del lenguaje general. Es lo que podemos llamar el lenguaje, por ejemplo, de la lengua española. Lengua española. Ese es un ejemplo de la lengua, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de lo que viene siendo el dialecto. Y bueno, el dialecto es una variante de la lengua y que usa un grupo de personas en determinada ubicación geográfica. Muy bien, eso es básicamente el dialecto, ¿sí? Bueno, y tenemos después el concepto de jerga. Vamos a borrar aquí. El concepto de jerga es una modalidad del habla que tiene un fin casi como juego entre ciertos grupos de personas. Por ejemplo, digamos que si ubicamos una jerga en la prepa Cumbres entre un grupo que podríamos clasificar como fresa, por ejemplo, encontramos palabras como sea, tipo, de que, X, ¿sí? Todo eso es lo que viene siendo la jerga. Y para dar más o menos un ejemplo musical de este elemento de la jerga, vamos a escuchar una canción y a leerla de Café Tacuba. Noche cantar de tacoche y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca, con vodka con cachiporra, te vas a dar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance chufo una chava, cambiando de chapirete, me sobra chupe pachanga. Chiveando a los que machucan, se ven morir su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice
dice la changa. A choro de este por ocho en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritabas. Cholos y chungos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritabas. Y bailan tibiritabas. Y bailan tibiritabas. Bueno, esa es la canción de Café Tacuba, ¿sí? Un grupazo de rock mexicano, pero aquí lo que nos importa ahora es la cuestión de la jerga. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esta frase, ¿no? Esta estrofa. Ya chole, chango, chilango, ¿sí? Chole, para empezar, bueno, es como un sinónimo de hastío, de enojo. Luego tenemos chilango, que es una persona que perteneciente al Distrito Federal. Qué chafa, pues es algo así como decir qué horrible o qué mala. Chamba es trabajo, te chutas, realizar, te chutas, o sea, te llevas a cabo, ¿no? Qué horrible trabajo realizas. No checa, que quiere decir no está bien. Andar de tacuche, que quiere decir taxista. Y de nuevo aparece, y chale es como una frase de enojo, algo así como decir y maldita, ¿no? Con la charola, bueno, que se refiere al dinero, ¿no? O sea, no le va bien económicamente. Todo esto es una jerga porque es un lenguaje exclusivo de determinado grupo que lleva a cabo una comunicación con cierto juego, con cierta motivación lúdica, ¿sí? Y es específica de ciertos individuos, de ciertos grupos, que de alguna manera pertenecen a cierto estrato, nivel social, económico, cultural, histórico, específico, ¿sí? Revisar finalmente el concepto de argot. Y argot se refiere a un lenguaje especial entre personas de un mismo oficio o actividad. Y entonces ahí sí tenemos, por ejemplo, el argot que llevan a cabo los médicos, por ejemplo. Los médicos cuando hablan y comienzan a hablar de, por ejemplo, la simbiosis en el hueso parasintáctico, no sé, no estoy inventando, la verdad no se me ocurre ahorita ninguno, pero sabemos que los médicos tienen un argot muy preciso, ¿sí? Un lenguaje lleno de elementos técnicos, de elementos específicos de su ciencia, de su área, que pues a lo mejor uno nada más se queda viendo, pero lo más que puede hacer es poner cara interesante. Entonces, para sintetizar, el argot es un lenguaje especial entre personas de un mismo oficio o actividad, ¿sí? Las palabras primitivas o simples, las derivadas, las compuestas o las parasintéticas, ¿sí? Estos conceptos los pueden encontrar en su ebook en el capítulo, en el subtema 3.2 del capítulo 3, ¿sí? Y empezamos con las primitivas o simples. Las palabras primitivas son las que dan origen a otras y constan de un solo elemento. Es como el elemento más básico y primordial de la palabra. Y un ejemplo, pues, o tres ejemplos podrían ser sal, así como se escucha nada más, sal, pan y sol, ¿sí? Ahí tenemos tres ejemplos de palabras primitivas o simples. Derivadas. Las palabras derivadas son las que se forman a partir de las primitivas
pero tienen un afijo. ¿Qué significa un afijo? Pues es cualquier prefijo o sufijo que se les agrega. Por ejemplo, en la palabra primitiva era sal, pero ahora le agregamos sales, le agregamos la E y la S. Lo mismo pasa con pan, le agregamos la E y la S para volverla para volverla plural, y entonces encontramos que se vuelve derivada, ¿sí? También en la palabra solecito le agregamos esito para hacerlo diminutivo, y entonces se vuelve derivada, ¿sí? Muy bien. Las palabras compuestas son las que se forman al unir dos palabras simples, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, sacapunta. Es saca, una primera palabra simple, y una segunda es punta. ¿Sí? Entonces las palabras compuestas unen dos palabras simples. Ninguna de ellas está derivada, eso es bien importante, ¿sí? Son simplemente las palabras simples unidas, como en boquiabierta, radio, terapia, mal creado. Las parasintéticas, que bueno, son las que se forman combinando derivadas y compuestas, ¿sí? Teníamos, por ejemplo, sacapuntas en el ejemplo anterior, o sacapunta, perdón, pero ahora la volvemos derivada, una de ellas. Por ejemplo, tenemos la palabra simple saca, esa queda igual que la anterior, pero la siguiente ya no es punta, ahora es puntas. ¿Okay? Al ponerle la S, la vuelvo derivada, y por lo tanto se vuelve, en lugar de compuesta, parasintética. Siguiente tema. Bueno, aquí tenemos un ejercicio. Automóvil, auto, autos, automovilistas. Coloca esas palabras en cualquiera de los cuadros que encontramos de acuerdo a la clasificación morfológica, ¿sí? ¿Cuál palabra crees que debe ir en primitiva? ¿Cuál palabra crees que debe de ir en derivada? ¿Cuál de estas palabras crees que debe ir en compuestas? ¿Y cuál crees que debe de ir en parasintética? ¿Sí? Bueno, pues la palabra primitiva, obviamente, es auto. La palabra derivada, ¿sí? Autos. La palabra compuesta es automóvil. La palabra parasintética, pues es la única que resta, ¿no? Automovilista. Se hace un cambio en una de las palabras primitivas o simples, y por lo tanto ya no puede ser compuesta, ahora se vuelve parasintética. Muy bien. Otro tema que vas a tener que estudiar, bueno, es el de las etimologías y también el de las locuciones latinas de uso más frecuente, ¿sí? Esto no nos queda más que machetear, más que aprendérnoslo memorizándolo. Y bueno, no hay mucho que comprender en ese tema. Hay que acudir al 3.3 y 3.4 del capítulo 3 de tu ebook. Las palabras acrónimas. Bueno, las palabras acrónimas son bastante simples, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la ONU. ¿Qué significa la ONU? La ONU es la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? Pero muchas veces es conocida así, tal cual, como la ONU. No se menciona a veces el significado de estas iniciales, y se toma la palabra se toman las iniciales como el concepto en sí.
Entonces las palabras acrónimas son las palabras formadas por iniciales y a veces también se le agregan otras letras. ¿Sí? Tecnicismos, cultismos y neologismos. Bueno, el tecnicismo, como ya habíamos estudiado, son las palabras características de una ciencia, una profesión o un arte. Por ejemplo, la palabra angioplastia es un tecnicismo médico. ¿Sí? Entonces son palabras muy técnicas, exclusivas de cierta ciencia, de cierta profesión o de cierto arte. El cultismo son palabras de origen grecolatino que generalmente no sufren casi ningún cambio. ¿Sí? Del origen grecolatino llegan a nuestro lenguaje, en este caso al español, sin cambio o casi ningún cambio. Y entonces tenemos aquí palabras como fraternal, filial, acuático, ocular, auricular, fabular, parábola, milagro, espíritu, pleno. Las palabras de neologismo, que son aquellas que tienen un aspecto nuevo, novedoso. Palabras como hobby, la que veíamos en la lectura como metrosexual, urbesexual, o las que encontramos en el área de la tecnología, chatear, computadora, ordenador, servidor, cliquear, ratón, etc. Esos son neologismos. Muy bien, y otro elemento que hay que estudiar, bueno, vamos a mencionar aquí en este screencast, pues es la síntesis que hicimos del capítulo 4. Espero que hayas guardado tu actividad, tu síntesis. Pero estos son los conceptos que tienes que estudiar del capítulo 4 y tienes que saber bien la definición, saber bien la aplicación, porque por supuesto aparecen en el examen. Eso es todo en este screencast. Espero que te sirva y muchas gracias por escuchar. Hasta luego. Made with Doodlecast Pro.